Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Esta semana estamos con el escritor granadino José Soto Chica. José fue militar profesional y estuvo destinado a la misión de paz de la ONU en Bosnia-Herzegovina. Un accidente con explosivos le costó una pierna y lo dejó ciego, lo que le llevó a reencauzar su vida hacia su verdadera pasión, la historia. En la actualidad es doctor en Historia Medieval y profesor contratado, además de investigador del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas. Es autor de las monografías Bizancio y los Sasánidas, 2012, Bizancio y la Persia Sasánida, Dos imperios frente a frente, 2015, Imperios y bárbaros. La guerra en la Edad Oscura, 2019, y los visigodos. Hijos de un dios furioso, 2020, así como coautor de la edición, traducción y estudio de la Didascalia de Jacob. En 2021 José Soto ganó el premio Edasa Narrativas Históricas con su novela El dios que habita la espada y en 2022 publica Bajo el fuego y la sal, una novela sobre el saqueo a los tesoros del Vaticano. Y en 2024 publica Egilona, Reina de Hispania. Egilona, la última reina de Hispania, una mujer poderosa entre dos culturas, entre dos épocas, la goda y la árabe, nos fascina en esta memorable novela histórica. Nació en Santa Fe, Granada, en 1971. Es doctor en Historia Medieval por la Universidad de Granada. Posee la acreditación de profesor contratado y es investigador del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada. Es autor de 2 novelas, Tiempo de Leones y Los Caballeros del Estandarte Sagrado y autor de 3 monografías históricas. Es asimismo autor de más de 40 artículos científicos y capítulos de libro en obras especializadas. Ha publicado también artículos de divulgación histórica en revistas tan prestigiosas como Desperta Ferro Antigua y Medieval o Desperta Ferro Arqueología, así como relatos cortos, poemas y artículos de opinión. Soldado profesional, sirvió en la misión de paz de la ONU en Bosnia-Herzegovina y recibió la Medalla por la Paz en 1995. En 2011 fue galardonado con el diploma honorífico a la divulgación de la historia y la cultura de la ciudad de Estambul, concedido por la Asociación de Comerciantes Suyad Sultanahmet Onur Beliesi. En 2013 recibió la Gran Cruz al Mérito Distinguidos de la Asociación Duque de Ahumada. Actualmente participa en varios proyectos de investigación y se halla ultimando 2 novelas históricas, a la par que trabaja en un nuevo libro de historia. Premio Edasa de Narrativas Históricas en 2020 con su novela, El dios que habita la espada. Sus obras son, Ensayo, Imperios y bárbaros, La guerra en la Edad Oscura, 2020, Los visigodos, Hijos de un dios furioso, 2020, El dios que habita la espada, 2021, El águila y los cuervos, La caída del Imperio Romano, 2022, Leovigildo, Rey de los Hispanos, 2023. Novela histórica, Los Caballeros del Estandarte Sagrado, 2013, Tiempo de Leones, 2022, Bajo el fuego y la sal, 2022, Egilona, Reina de Hispania, 2024. Buenas noches, soy José Soto Chica. Doctor en Historia Medieval y novelista. José Soto Chica estuvo destinado en la misión de paz de la ONU en el territorio de Bosnia-Herzegovina. Allí vivió los horrores de un conflicto que le marcó para siempre: muerte, crueldad. Y la pesadilla continúa a su vuelta a España. Durante unas prácticas con los artificieros del ejército, una explosión le dejó en estado muy grave. Tras 14 días en coma y después de estar a punto de ser desenchufado por los médicos, despertó ciego y sin una pierna.
En la actualidad, sin embargo, se ha convertido en uno de los medievalistas de referencia en nuestro país a base de esfuerzo y superación. José Soto no es solo un historiador, ha publicado artículos de divulgación histórica en revistas, novelas, relatos cortos, poemas y artículos de opinión. A continuación vamos a escuchar uno de esos relatos cortos, escrito con una gran maestría y sensibilidad, y escuchando este relato podréis observar por qué lo calificamos como un escritor completo. Niebla y pasos en la madrugada de Madrid. Sus pasos son amigos de la niebla. Una niebla espesa, sucia y fría, que llena callejones y se mete en los portales a dormir fríos sueños. De repente, escucha los pasos, pasos jóvenes de mujer, y ensancha la sonrisa. Los pasos son ligeros. Una chica sale de la niebla y se cruza con él. Vladimiro Martín la saluda con amabilidad y ella le devuelve la sonrisa y sigue adelante. Luego, la chica se detiene entre la niebla y se gira para volver junto a Vladimiro Martín. El destino es así, y lo inevitable es un vaso que apuramos hasta la última gota. ¿Tiene usted fuego? Ahora, y como en cada uno de nuestros programas, nuestra compañera Vanessa Di Giacomo efectúa una entrevista al autor, en la cual nos hablará de sus trabajos y de parte de su vida fuera del mundo literario. José Soto Chica fue militar profesional y estuvo destinado a la misión de paz de la ONU, UNPROFOR, en Bosnia-Herzegovina. Un accidente con explosivos le costó una pierna y lo dejó ciego, lo que le llevó a reencauzar su vida hacia su verdadera pasión, la historia. Apenas un año después del incidente se matriculó en la Universidad de Granada. Y en la actualidad es doctor en Historia Medieval y profesor contratado, doctor de la Universidad de Granada, e investigador del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada. Es autor de las monografías Bizancio y los Sasánidas. De la lucha por el Oriente a las conquistas árabes, Bizancio y la Persia Sasánida, dos imperios frente a frente, imperios y bárbaros, la guerra en la Edad Oscura. Visigodos, hijos de un dios furioso, el águila y los cuervos y la caída del Imperio Romano, así como coautor de la edición, traducción y estudio de la Didascalia de Jacob. José Soto Chica ha publicado más de 40 artículos en revistas, entre ellas Desperta, Ferro Antigua y Medieval y Arqueología e Historia, y capítulos de libro en obras especializadas. Y también es autor de las novelas históricas, Tiempo de Leones, Los Caballeros del Estandarte Sagrado, Bajo el Fuego y la Sal y Gilona, Reina de Hispania. Hola José, para empezar, cuéntanos, ¿quién es José Soto Chica? Hola, soy José Soto Chica, nací en Santa Fe en 1971. Soy doctor en Historia Medieval, ensayista y novelista, y llevo 24 años indagando sobre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. Tengo 14 libros publicados y unos 70 artículos y capítulos de libro en obras especializadas. Y aparte de todo eso, he sido otras muchas cosas porque he tenido una vida muy variada. Pues desde herrero, pasando por militar profesional, estuve en la misión de paz de la ONU en Bosnia-Herzegovina en 1995. Tuve luego un accidente en acto de servicio que casi me cuesta la vida y que me dejó con una grave discapacidad. Soy ciego, me falta la pierna izquierda y tengo una importante sordera. Y eso pues me llevó a redireccionar, por así decirlo, mi vida profesional y enfocarme a lo que siempre fue mi pasión, desde que tengo uso de memoria, desde los 4 añitos, ¿no? Y esa pasión se llama historia. Y a ella me he enfocado. En 1997 me matriculé en la licenciatura de Historia en la Universidad de Granada, hice la carrera. Luego me doctoré y desde 1999 soy miembro investigador del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de la Universidad de Granada,
donde he tenido pues durante muchos años labores como investigador y como docente. Ahora estoy por completo centrado en la escritura. Trabajo el mundo del ensayo. He publicado ensayos como Leovigildo, Rey de los Hispanos, como Los visigodos, hijos de un dios furioso, como El águila y los cuervos, la caída del Imperio Romano, o como Imperios y bárbaros, la guerra de la Edad Oscura, con la editorial Despertaferro. Y también en el mundo de la novela histórica, con obras como Egilona, reina de Hispania, Bajo el fuego y la sal, El dios que habita la espada, Tiempo de leones, etc. 14 libros en total y una vida por delante, y sobre todo un aficionado a la vida. Ese es José Soto Chica. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Pues como te decía, soy un fan de la vida, un gran aficionado a la vida, y una persona así pues necesariamente tiene un montón de aficiones, ¿no? Bueno, voy a enumeraros algunas. Soy un viajero impenitente, una persona que le gusta mucho viajar. Algunos se sorprenden porque dicen, bueno, eres ciego, ¿qué haces aquí o allá? No vas a ver nada. No, se ve de una manera muy particular y muy importante. Se ve con el corazón, se ve con la mente, se ve con las sensaciones, y eso me ha llevado pues a viajar por todo el mundo. Irán, Suecia, Dinamarca, Turquía, Egipto, Marruecos, Portugal, en fin. Por ahora llevo 15 países y pienso hacerme por lo menos otros tantos y espero que más. Bueno, soy también un coleccionista de antigüedades y de objetos arqueológicos. Soy, por supuesto, un lector empedernido, ya no solo de historia, soy un gran aficionado a la literatura fantástica, también soy un gran lector de poesía, de cualquier cosa que caiga en mis manos, porque la letra impresa siempre ha tenido para mí una atracción que nunca he sabido no corresponder. Y por supuesto soy también un gran aficionado a la amistad. Tengo muchos amigos, grandes amigos, y soy una persona a la que le gusta muchísimo conversar, debatir, dialogar, y eso pues me ha convertido en un aficionado a las tertulias, con grandes amigos o con cualquiera con el que me cruce y tenga a bien tener conmigo una buena conversación. Y bueno, también soy un gran aficionado al cine. Y una cosa curiosa, como ciego, soy un gran aficionado a la pintura. Creo que soy el único ciego que conozco que asiste de forma habitual a exposiciones de arte. Creo que esa es mi afición más curiosa, aunque la más notable, aquella en la que he invertido más tiempo y también más esfuerzo, pues es la de coleccionar antigüedades. Desde libros, pasando por objetos arqueológicos. Es una afición que tengo desde hace muchos años, que no trabajo tanto como me gustaría, porque hay que tener tiempo, hay que tener dedicación, hay que tener una relación especial con esos objetos, ¿no? Pero creo que son mis dos aficiones más extravagantes al mismo tiempo que más intensas, ¿no? Aunque, como os he dicho antes, los viajes, las buenas tertulias, también están ahí siempre presentes. ¿Tienes alguna manía de escritor? ¿Algún ritual? No, no tengo ninguna manía ni ningún ritual. No soy para nada una persona de rituales o de manías. Bueno, la única manía es escribir siempre que puedo, a cualquier hora. Tengo un ritmo de trabajo bastante intenso. Cuando estoy en modo productivo, que suele ser casi todo el año, pues son 12, 14, 15 horas diarias delante del ordenador, estudiando, investigando y escribiendo, ¿no? Como hago tanto ensayo como novela, pues sí tengo una peculiaridad, que es que me gusta escribir ensayo por la mañana. Me levanto muy temprano, sobre las 6, 6:30 de la mañana. A las 7 ya estoy delante del ordenador y suelo trabajar en un ensayo pues hasta mediodía, hasta las 2 de la tarde. Mientras que la novela me gusta más por la tarde. Me permite quizás estar un poco más relajado que con el ensayo, y comienzo a escribir en torno a las 4 de la tarde y suelo estar hasta las 8 o las 9. Eso es un día de trabajo normal, que a veces también es un día de fin de semana, porque gestiono el tiempo de una manera un poco peculiar. Es decir, descanso cuando decido y decido descansar cuando no me queda más remedio. Por eso mucha gente me dice, pero ¿cómo puedes producir tanto? Pues porque me apasiona lo que hago. De manera que el tiempo que dedico al Hobbit y el tiempo que dedico al trabajo realmente es el mismo, porque para mí un Hobbit y un trabajo se definen en una sola palabra: historia. Ya sea en forma de ensayos, ya sea en forma de novela, acercarle la historia a la gente es mi pasión, mi pasión. También a través de medios digitales, porque me prodigo mucho en podcast y en vídeos en YouTube.
La cuestión es atraer y sobre todo acercar a la gente a la historia, ¿no? Y lo que te decía, sí es verdad que el ensayo pues se me suele dar mejor por la mañana. Es una forma que tengo de trabajar que a mucha gente le extraña. Es el momento en que uno se acerca a las fuentes, que uno investiga, que uno toma nota, que uno redacta. Y luego la novela, que me permite también imaginar, que me permite evadirme, porque para mí es una diversión, pues lo hago más bien por la tarde, lo hago más bien por la tarde. Quizás esa sea la única manía si queremos llamarla así, pero luego rituales, en el sentido de rituales, conozco compañeros escritores pues que necesitan escribir en un determinado lugar, a una determinada hora, con una determinada luz, con una música determinada de fondo, colocándose una gorra, poniéndose delante del ordenador en determinada postura. No, yo no funciono así, soy en ese aspecto, bueno, pues más un trabajador fabril de la escritura y de la historia que otra cosa. Yo me coloco en mi lugar de trabajo, que tampoco tiene por qué ser siempre la biblioteca. A veces también escribo en otras partes de la casa, ¿eh? Pero lugar de trabajo, indispensable ordenador. Por la cuestión de mi ceguera, ya me gustaría a mí escribir a mano, que se me daba muy bien, pero tiene que ser delante de un ordenador, claro está, con un escáner para poder leer. Los ciegos leemos con escáner. Y a partir de ahí, horas que para mí son horas de pasión y de diversión, porque la historia me apasiona y me divierte. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritor? Pues escribo desde que aprendí a leer y a escribir. De hecho, conservo un poema, pequeño poema, una tontería infantil que escribí con 4 años. Pues a partir de ahí siempre he escrito, porque la lectura y la escritura siempre han estado unidas de forma indisoluble para mí. Siempre he sido un lector compulsivo, desde que me recuerdo, y siempre he sido una persona a la que le ha gustado escribir poesía, eh, cuentos, relatos cortos y por último ya novelas. De hecho, la primera novela que yo escribí y que no he publicado ni creo que publique jamás, la escribí con 13 años, con 13 años. Y bueno, la verdad es que siempre soñé con ser escritor, pero sobre todo con ser historiador. Siempre. Me recuerdo así desde pequeño, siempre con un libro en las manos, preferentemente de historia, también novela histórica, aunque también me ha apasionado la literatura en general, y siempre soñé, aunque durante muchos años pensé que solo era eso, un sueño. Y paradojas o jugadas hermosas que hace la vida con tu destino, ¿no? Pues al final es lo que he terminado siendo, historiador y escritor. ¿Se podría decir que la literatura ha cambiado tu vida? Por supuesto que la literatura ha cambiado mi vida, en tanto que la ha condicionado desde siempre, desde que era un niño pequeño. Los libros siempre han sido para mí un refugio, pero también ha sido la literatura mi más fuerte fortaleza. Siempre ha sido un lugar desde donde rehacerme y regresar a la vida. Sin libros yo no estaría aquí, eso lo tengo muy claro. Y te cuento una anécdota muy personal. Cuando yo estaba en coma, después de mi accidente, lo primero que mi madre pregunta cuando llega al hospital no es si yo voy a sobrevivir, porque ella, que era una mujer fuerte, era una mujer maravillosa, era una mujer que le plantó cara a la vida desde su más tierna infancia. Nació en 1927, hace ya muchos años que la tengo en el cielo, ¿no? Pues lo primero que preguntó mi madre cuando llegó al hospital no es si su hijo iba a sobrevivir, que durante 14 días la verdad es que no estuvo nada claro. Lo primero que preguntó fue, ¿va a poder leer? Porque ella sabía que para mí eso era lo realmente esencial. Todo lo demás iba a ser accesorio, pero eso iba a ser esencial. Y por supuesto que pude seguir leyendo. Sin los libros, la vida para mí sería algo muy distinto, muy distinto. Yo amo la vida, pero en buena medida la he amado a través de los libros. Los libros han sido el vehículo de ese amor. Y bueno, también una visión diferente sobre las cosas, sobre las personas, sobre los países, sobre los paisajes. La literatura ha hecho que yo vea el mundo de otra manera y te lo dice una persona ciega. Una persona ciega que probablemente no vería cómo ve. Y esto es una paradoja, pero es una realidad. Si no fuera por las páginas de los libros. Esas son mis pupilas, esos son mis ojos, los libros. Y fíjate lo que te voy a decir, yo creo que la literatura hace comprensible al mundo.
La literatura no solo ha estado en la letra escrita, también ha estado presente en la oralidad. Hay una literatura oral, la literatura del cuento, de la narración, de la epopeya, del mito, que procede de los tiempos en que ni tan siquiera había escritura, pero era tan literatura como lo han sido después las obras de Cervantes o de Borges o de cualquier otro autor, ¿no? Y sin la literatura, ya fuera oral o escrita, el hombre no hubiera contemplado el mundo como lo contempla y nosotros no seríamos la humanidad que somos. Un hombre sin literatura no dejaría de ser sino un organismo viviente, un animal, una máquina capaz de cambiar lo que tiene en torno suya, pero no de comprenderlo. La literatura es, en cierta manera, el corazón, la mente, que nos permite comprendernos y comprender lo que nos rodea. Sin literatura no seríamos humanos, seríamos otra cosa. Puede que conquistáramos el espacio, puede que cambiáramos la Tierra de arriba abajo, pero no seríamos humanos. ¿Qué es más complicado tratar, los personajes reales o los ficticios? ¿Cuáles son más complicados de tratar? ¿Los históricos, los reales o los inventados? Pues déjame pensarlo, porque es una pregunta muy interesante. Creo que es más difícil el personaje que existió realmente, y sobre todo si está muy bien reflejado en las crónicas o en las historias o en los documentos del pasado. Es más fácil, por ejemplo, novelar a un personaje del que sabemos muy poco que novelar a uno del que lo sabemos todo, ¿no? En este caso ya estás constreñido por la realidad, ¿no? Uno no puede convertir a Leovigildo en un ser angélico, ni amable, ni especialmente bondadoso, porque sabemos que era un hombre duro, belicoso, cruel si era necesario, y a menudo lo era. La historia nos condiciona, evidentemente, ¿no? Cuando yo le hice la biografía, Leovigildo, rey de los hispanos, tenía muy claro que yo quería rescatar al Leovigildo histórico, ¿no? Y mi sorpresa fue que se parecía mucho al que yo había imaginado en la novela, en El dios que habita la espada, porque yo lo hice al revés. Habitualmente uno hace el ensayo y luego la novela, pero en mi caso hice primero la novela, primero imaginé a Leovigildo, lo imaginé con respecto, por supuesto, a su historia real, ¿no? Pero cuando ya traté de penetrar en su psicología, en su ser, en su alma, a través del ensayo, a través de una biografía científica, me llevé la sorpresa de que el novelista José Soto, había acertado con el Leovigildo histórico, ¿no? Porque luego el ensayista, el historiador, ese mismo José Soto, pues había perfilado, había dibujado, había rescatado de las fuentes del periodo del siglo VI, VII, a un Leovigildo tremendamente parecido al que yo había novelado. Quizá eso me permita decirte que es más difícil trabajar la biografía, que es más difícil novelar a un personaje del que sabemos mucho, que simplemente imaginar, crear un personaje ficticio, como en esta novela, por ejemplo, el dios que habita la espada es Baltario, ¿no? O como en Egilona puede ser cualquiera de los muchos personajes que salen, ¿no? Egilona, por ejemplo, me daba muchísima soltura porque de Egilona, reina de Hispania, apenas si sabemos algo. Sabemos muy poquito sobre ella, que estuvo casada con el rey don Rodrigo, que estuvo también casada con Atalacid, es decir, que fue la mujer del primer rey godo, pero también del primer gobernador musulmán de Hispania, de Al-Ándalus, ¿no? Y claro, el saber tan poco de ella, no sabemos de qué color tenía los cabellos, cómo eran sus ojos, si era una mujer amable o una mujer dura, no sabemos nada de ella, y eso hace que el novelista pues pueda imaginar por completo dentro del marco que te da la historia. Es decir, Egilona nació cuando nació, vivió donde vivió, su contexto cultural es el que es, y yo pues siempre digo lo mismo, me encanta la novela, pero nunca dejo de ser historiador. Yo no soy de esos novelistas que hacen novela histórica y convierten a Julio César en un señor del siglo XXI. Yo, si novelo un periodo, si hago una novela sobre un periodo, intento que mis personajes piensen, sientan, se conmuevan, odien como un personaje de su época y no como un señor o una señora del siglo XXI, ¿no? Quien se acerca a mis novelas, a Egilona, o a Bajo el fuego y la sal, o a El dios que habita la espada, o a Tiempo de leones, encontrarán un billete de viaje al pasado, porque yo siempre digo lo mismo, no solo recreo las ciudades, los paisajes, las batallas,
los acontecimientos, sino que trato también de recrear el alma humana, tal y como fue en su momento, y en este tiempo que nos ha tocado vivir, siempre llegamos a ese esperpento. Queremos que la gente de hace 1000 años piense y sienta como nosotros, y eso no fue así. Está muy lejos de nosotros. Viajar al pasado es un viaje no solo en el tiempo, sino también es un viaje en el alma humana. Te quedas ciego y sin una pierna, en un accidente con explosivos, que sufres siendo soldado. Estuviste unos días en coma. ¿Qué pasó al despertar? Sí, como he comentado antes, tuve un accidente que casi me costó la vida. Fue el 26 de enero de 1996 en Cerro Muriano durante unas prácticas con explosivos. Yo era militar profesional y bueno, fue un accidente muy grave. Murió una persona, desgraciadamente, otras 9 quedamos heridas con lesiones de diversa consideración. En mi caso, pues perdí la vista de inmediato. De hecho, perdí un ojo y el otro quedó inutilizado. Soy ciego total. Perdí la pierna por encima de la rodilla, la pierna izquierda. Quedé con una sordera bilateral del 65%. Tuve una contusión pulmonar fortísima que casi me mata y heridas por todo el cuerpo, absolutamente por todo el cuerpo. De hecho, me rompí la cara por todos los lados posibles, ¿no? Pómulos, mandíbula, base del cráneo, arcos ciliares. Lo cierto es que yo debería de haber muerto aquel día. Yo debería de estar muerto. El 26 de enero de 1996, José Soto Chica debería de haber muerto. Pero lo cierto es que no lo hice. Me mantuve consciente y después de varias horas, porque tardamos mucho en llegar al hospital, estábamos en mitad del campo, no conseguíamos comunicarnos con la base, pues llegamos al hospital Reina Sofía de Córdoba y nadie apostaba por mi vida. Fueron 14 días en coma, 14 días con un diagnóstico que siempre era el mismo, no iba a sobrevivir. Y bueno, lo cierto es que regresé. Fue una experiencia para mí muy hermosa también, porque me enseñó que la vida es algo más que lo material, que lo físico, que somos algo mucho más hermoso e importante que todo eso. Y cuando yo desperté en el hospital, bueno, lo primero fue una sensación de lo he conseguido, porque, bueno, la verdad es que ya no solo es que nadie apostara por mí, es que yo jamás esperé regresar. Tuve una experiencia que he contado en alguna ocasión, una experiencia al otro lado, y cuando regresé, pues yo estaba tranquilo porque sabía que si había regresado era para vivir y para hacer cosas. Los médicos no las tenían todavía todas consigo. De hecho, el médico se me acercó y me dijo, tenemos que desentubarte, no podemos seguir teniéndote entubado. Estás muy mal y no sabemos si vas a poder respirar por ti mismo, pero tenemos que hacerlo. Y bueno, después de unos momentos complicados porque no lograba tomar aire, pues eché a respirar y eso que las placas decían que mis pulmones estaban inservibles. Y a partir de ahí, pues fue una recuperación rápida, dolorosa, de varios meses, de hospitales, de operaciones, de dolores, y todo eso te enseña a valorar mucho a la gente, a la gente, a la gente que te quiere, que cada día está a tu lado, ¿no? A veces creemos que somos islas, a veces creemos que somos lo más importante, y lo más importante nosotros no somos nosotros, es la gente que tenemos alrededor, ¿no? Cuando tú eres consciente de eso, cuando tú miras hacia afuera y no hacia adentro, la vida es más sencilla, ¿no? También la humildad. A mí también aquello me enseñó mucha humildad. La humildad que te da el saber que dependes de alguien. Yo soy una persona dependiente, tengo una discapacidad del 93%. Necesito ayuda hasta para cruzar la calle. Yo era una persona muy independiente, pero eso es una falacia. En última instancia, tú y cualquiera de los que nos oyen son personas dependientes. Todos dependemos de todos. De una manera o de otra, anímicamente, económicamente, laboralmente, físicamente. Todos dependemos de todo. Y ese todos dependemos de todo se puede convertir en algo hermoso cuando tú te das cuenta de que en este mundo no solo estás para ti, sino también para los demás. Que esa es tu responsabilidad, pero también tu fuerza y tu alegría. ¿En alguna de tus novelas reflejas algo de lo que te ocurrió? Sí, por supuesto que reflejo cosas que me han ocurrido en mis novelas. Por ejemplo, en El Dios que habita la espada, el protagonista Valtario pierde un ojo, como yo lo perdí. Y las sensaciones que experimenta, pues las he experimentado yo. Eso mismo ocurre también
la novela que ahora publico en octubre, Hasta que pueda matarte, donde uno de los personajes también vive precisamente eso, ¿no? También he vivido lo que es en primera persona el contemplar una guerra, ¿no? Pues creo que eso también se refleja en la forma que tengo de narrar precisamente los conflictos, ¿no? En general, las vivencias de un escritor condicionan en parte la escritura, ¿no? Esas vivencias son múltiples, ¿no? El amor, el desamor, la desesperación, el dolor. Todo eso está en mis novelas, lo bueno y lo malo, porque lo bueno y lo malo forman parte de la vida y son tan importantes lo uno como lo otro. Y las vivencias personales enriquecen, hacen más creíble la escritura, ¿no? Yo soy un escritor de novela que usa mucho sus propias vivencias, las personales. Por supuesto, no todo es así, no todo en mis novelas son vivencias personales, también las hay de otras personas que he conocido y por supuesto también las hay plenamente literarias e imaginadas. ¿Cuál es tu lugar preferido para escribir? ¿Algún rincón especial? Como te decía antes, no tengo manías de escritor, no tengo por qué escribir en un determinado lugar. Ahora bien, mi lugar habitual de trabajo es la biblioteca de mi casa, en este caso de mi piso. Es el sitio donde suelo trabajar por pura comodidad. Es donde están los libros, donde está mi ordenador, donde está el escáner. A veces emigro al salón, pero habitualmente la biblioteca. Ese es mi lugar para escribir. Has publicado artículos de divulgación histórica en revistas, novelas, relatos cortos, poemas y artículos de opinión. ¿Con qué tipo de escritura te encuentras más cómodo? ¿Cuáles son las que más te gusta escribir? Así es, he transitado muchos géneros. Bueno, el ensayo, el libro puramente académico, la novela histórica, el relato de terror, el relato corto de terror o el fantástico también, el poema, el artículo de opinión, en fin. Son muchas las formas de escribir, pero siempre con un mismo destino y siempre con un leitmotiv que suele ser la historia, ¿no? ¿Con qué me quedo? Pues sin dudarlo, creo que el ensayo y la novela histórica. Aunque también te digo que lo que más me divierte es el relato corto de terror y de fantasía. Es lo que más me divierte. Aunque la exigencia que tiene el ensayo y que también tiene la novela histórica me las hace muy atractivas, me los hace muy atractivos en el caso del ensayo, ¿no? Me suponen un desafío y yo soy persona de desafío. Premio Daza de Narrativas Históricas en 2020, diploma honorífico a la divulgación de la historia y la cultura de la ciudad de Estambul, Gran Cruz al Mérito de la Asociación Duque de Ahumada. ¿Qué es para ti la historia? ¿Qué es la historia? Pues siempre digo lo mismo, la historia es vida. Eso es la historia. Y la vida es necesariamente interesante, por eso la historia me resulta tan atractiva, porque me parece lo más interesante. La historia es también experiencia colectiva, experiencia multiplicada por los siglos. Y por eso es tan necesaria. Porque la historia, como dicen o decían los romanos, es maestra de la vida. Por eso es tan necesaria. Así que yo diría que la historia para mí es eso, vida, experiencia y maestra. Algunos creen que la vida de los escritores se refleja en sus obras. ¿Qué parte de ti se ha quedado en tus escritos? Pues de mí se han quedado muchas partes en mis novelas y también en los ensayos. Me explico, en las novelas porque, como te decía antes, la experiencia vital es fundamental para un escritor. Yo creo que si tú has vivido algo o algo parecido a lo que viven tus personajes, eso se va a reflejar en la narración, le va a dar un grado de verosimilitud mayor, ¿no? ¿Qué partes de mí? Bueno, pues como te he dicho antes, yo sé lo que es una guerra porque vi una en primera persona en 1995 en Bosnia. Yo sé lo que es el dolor porque lo he experimentado. Yo sé lo que es estar cerca de la muerte porque lo he vivido también. Yo sé lo que es amar desesperadamente como cualquier ser humano o como la mayoría de ellos. Yo sé lo que es el desengaño. Yo sé lo que es sentir que la vida es una energía que te propulsa y que te lleva a donde jamás soñaste ir. Somos seres humanos. Un ser humano se compone de eso, de vivencia.
y por lo tanto sería absurdo pensar que un escritor no pone partes de sí mismo en cada una de las líneas que escribe. Ahora bien, no las monopoliza. Yo estoy en mis novelas, pero no estoy por completo ni por entero, ni estoy como soy. Siempre el escritor se va a tomar una serie de libertades, de licencia y de prevenciones para no ponerse por completo. ¿Vais a encontrar a José Soto Chica en sus novelas? Sí. Vais a encontrar muchas partes de él, muchas vivencias que él ha experimentado. Pero, por supuesto, esas novelas no son un reflejo nítido de la vida ni del ser de José Soto Chica. Y en cuanto al ensayo también, ¿eh? Yo cuando escribo, por ejemplo, Leovigildo, Rey de los Hispanos, o Imperios y Bárbaros, La Guerra en la Edad Oscura, o Los Visigodos, o El Águila y los Cuervos, La Caída del Imperio Romano, cuando escribo esos ensayos, José Soto Chica está ahí. Yo, por ejemplo, cuando los historiadores pues hacen bromas sobre si en tal batalla murieron o no murieron determinado número de personas, o sobre si este texto exagera sobre el horror de tal o cual invasión, yo me tiento la ropa, porque sé que el horror y la muerte están muy presentes, y que cuando un cronista del siglo V o del siglo VI pues nos habla sobre que en tal ciudad hubo tal matanza de forma horrorosa, ¿no? O sobre el miedo, o sobre cualquier otra cosa, trato de empatizar mucho con esa persona, aunque lleve 1500 o 2000 o 1000 años muerta, porque creo que se merece esa empatía, ¿no? Y que el historiador se debe también a esas personas sobre las que está construyendo su relato histórico, ¿no? Así que creo que este José Soto Chica también se puede encontrar en el ensayo, no solo en la novela. ¿Te interesa entretener a un público en general o tienes otros objetivos? Antes te decía que la historia es vida y que la historia es interesante. Me interesa entretener. A mí entretener me parece algo muy importante. Yo quiero que el lector que se acerque a mis novelas o a mis ensayos esté entretenido, se lo pase en grande, se divierta, porque eso es la vida. Y eso es la historia, como te decía antes. Pero tengo más propósitos, por supuesto. Yo creo que la historia también es maestra de vida. Yo quiero que el lector de novela o el lector de ensayo de José Soto Chica no solo se lo pase en grande, sino que cuando cierre el libro sepa mucho más sobre un personaje, sobre un periodo, sobre esto o aquello. Así que esas son las dos cosas que siempre me propongo cuando escribo una novela y cuando escribo un ensayo: divertir y enseñar. ¿Cómo consideras que debe ser la relación autor-lector? Un libro es un puente mágico que une a dos personas que habitualmente no se conocen, pero que terminan teniendo una relación muy íntima. Es la relación que hay entre un escritor y un lector. El escritor a menudo desnuda su alma en un libro, y el lector a menudo lo percibe. Es una relación muy especial porque es muy mágica, porque no necesita de la cercanía, porque se establece a través de algo tan sutil y al mismo tiempo tan etéreo como son las ideas y las palabras. Y creo que eso es lo que hace que un escritor y un lector se sepan, se conozcan y se entiendan como a menudo no se entienden con el que tienen al lado. Esa es la magia de la escritura y esa es la magia de la lectura, que convergen en dos personas que no tienen nada que ver entre sí, pero que se acercan mucho y de forma muy íntima. ¿Cómo has conseguido el equilibrio entre realidad y ficción? El equilibrio entre realidad y ficción, bueno, es una buena pregunta, ¿no? Estamos hablando de novela, claro. En el ensayo no hay duda. La realidad impera y impera de forma absoluta. Yo no concibo el ensayo, es decir, no concibo contar la historia de un periodo o de un personaje sin ceñirme por completo a la verdad histórica tal y como emana de las fuentes, ya sean literarias, numismáticas, arqueológicas, pero si vamos a la novela hay que buscar en efecto ese equilibrio. Y ese equilibrio yo lo baso en lo siguiente. Puede que invente un personaje, pero te aseguro que ese personaje va a ser un personaje enraizado en su época y su cultura. Es decir, yo no voy a crear un romano o un hombre del medievo o un visigodo o un árabe conquistador del siglo VIII con formas de pensar y de sentir del siglo XXI. Eso me parece traicionar al lector. El equilibrio para mí lo da la verosimilitud. Puede que el personaje o incluso el acontecimiento
sea novelesco, sea inventado, pero debe de ser verosímil, debe de estar enraizado en el momento y en el acontecimiento. Esa es para mí la fórmula y ese es el equilibrio. ¿Cuáles son tus escritores de referencia? Pues los tengo muy claros esos escritores: Homero, Jenofonte, Tolkien y Borges. Y a ellos añado una persona muy especial para mí, que es mi hijo, Ciro Alejandro Aníbal Soto Calvo, también escritor. Y creo que son las personas que más me influyen a la hora de escribir. Aunque también añado a Robert Edwin Howard, el autor de Conan, y alguno más que debería de añadir, porque la verdad es que hay muchos escritores que han influenciado en mi obra, ¿no? Pero sobre todo los que os he dicho: Homero, Jenofonte, Tolkien y Borges. Yo creo que son los 4 grandes para mí. Recomiéndanos uno de tus libros y el motivo por el que tendríamos que leerlo. ¿Recomendar una de mis novelas? Una y uno, porque ya sabes que también escribo ensayo. Os recomiendo Egilona, Reina de Hispania. Es una novela en la que no solo le ofrezco al lector el relato de la conquista musulmana de la Hispania visigoda y el surgimiento, ¿no?, de lo que fue el reino de Asturias, ¿no?, y de Al-Ándalus. No solo le ofrezco eso, sino que le ofrezco también los resultados de las últimas investigaciones, porque he tenido la suerte de estar en ellas, ¿no? Pocos saben que en el siglo VIII se estaba sufriendo una crisis climática devastadora. Pocos saben que la batalla de Guadalete no fue en Guadalete. Pocos saben que los árabes del siglo VIII no llevaban cimitarras, ni iban a caballo, ni... Es decir, estoy recomendando una novela que no solo es pasión, que no solo es aventura, que no solo es la historia de cómo surgió la Edad Media en España, sino que también es una novela que le acerca al lector lo último en investigación. Y en cuanto a ensayo, pues recomiendo Leovigildo, Rey de los Hispanos, porque es profundizar en la mente, en el alma, en el corazón del que él fue el más grande de los reyes visigodos, que fue el fundador realmente del reino de Hispania, que es el comienzo y la raíz de nuestro propio país, de nuestro propio pasado, ¿no? Así que os recomendaría eso: Egilona, Reina de Hispania, y Leovigildo, Rey de los Hispanos. ¿Qué tal tu relación con las editoriales? Pues mi relación con las editoriales es excelente. Mi primera editorial fue Editorial Victoria, una pequeña editorial creada ex profeso por 2 amigos para publicar mi primera novela, Tiempo de Leones, una novela ambientada en época bizantina. Luego he tenido también otra editorial pequeñita, Aliar Ediciones, de aquí de Granada, donde se publicaron mis relatos de terror y de fantasía. Y luego ya con grandes editoriales como son Despertaferro he publicado los ensayos. Ahí lo que tengo son amigos. Es una editorial con la que yo me siento muy vinculado y muy a gusto, con Despertaferro. También, por supuesto, con Edasa, con la que he publicado 2 novelas. Y, por supuestísimo, con Espasa, Planeta de Libros, con la que he publicado mi última novela, ¿no? Hoy en España el mundo editorial es un mundo donde maravillosas personas facilitan a otras el que sus sueños se conviertan en papel, ¿no? Y mi relación, por lo tanto, es una relación de agradecimiento, de ilusión y, por supuesto, también de ser consciente de cuánto trabajo hay al otro lado del escritor. ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Tienes algún proyecto en marcha o en mente? ¿Con qué os voy a sorprender? Pues ya puedo decirlo porque se anuncia ya. Una nueva novela, pero cambiando totalmente de registro. Una nueva novela que va a aparecer en octubre, que va a salir con Despertaferro, que hasta este momento era una editorial especializada en ensayo de historia de calidad, ¿no? También con una división de revistas muy potente, y que ahora se lanza la novela histórica. Y yo he tenido el honor de ser uno de los 2 novelistas que inaugura esa nueva etapa de Despertaferro. Me voy al siglo XVI, me voy a los tercios, con una novela que se llama Hasta que pueda matarte, que es una novela de venganza y de batalla con 2 personajes que tienen una cuenta pendiente que deben de saldar, ¿no? Hasta que pueda matarte. Un alférez de los tercios y un capitán genízaro, que son también, en cierta manera, una proyección de los 2 grandes imperios, el Imperio Turco Otomano y el Imperio Español, que se disputaron el mundo en el siglo XVI. Es una novela de capa y espada, de aventura, de estas que te dejan sin aliento en cada página y que hasta el último de los renglones, pues no sabes cómo va a ser el desenlace. Dinos tus redes sociales,
o donde la gente pueda conocerte un poco más y donde puedan adquirir tus trabajos? Pues soy bastante activo en redes sociales, sobre todo porque subo mucho contenido. Tengo un hilo de Twitter en el que publico casi todos los días una anécdota histórica. José Soto, historiador, creo que se llama. Me las lleva a las redes sociales mi hijo mayor, ¿vale? Tengo Instagram y tengo Facebook. Y todos los días en ambas, las tres, y TikTok, subo una anécdota histórica que intenta ser pues atractiva, divertida, interesante, estremecedora. Eso por un lado. Y bueno, y luego pues participo en muchísimos programas de YouTube, en podcast, siempre abierto a acercarle la historia, que es mi pasión, a los demás. Hasta aquí la entrevista. ¿Quieres añadir algo a modo de despedida? Bueno, pues lo primero, darte las gracias por esta entrevista que ha estado llena de preguntas interesantes, por tu interés, y darle las gracias a todas las personas que nos han escuchado, ¿no? Que son personas que estoy seguro que se interesan por lo mismo que yo me intereso, por la literatura, por la historia, por la vida, que eso es vida con mayúsculas. Gracias por escucharnos, y aquí tenéis un escritor, un historiador, pero sobre todo un amigo, porque yo creo que la buena letra, ¿verdad?, y la buena historia nos acerca. Un abrazo para todos. José, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares, a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665559862. Somos tu editorial de autopublicación. Ahora vamos a escuchar un fragmento de El Dios que habita la espada, novela publicada en 2021 y que fue Premio Edasa Narrativas Históricas 2021. En el año 568, Hispania, prácticamente olvidada por el Imperio Romano y habitada por diversos pueblos debilitados y enfrentados entre ellos, es una tierra peligrosa en la que imperan el caos y la batalla. Pero Leovigildo tiene un sueño. Un reino fuerte y unido, con un único rey y una única ley igual para todos. Agila, el rey, gritaba órdenes sin descanso, mientras a su alrededor los hombres caían. Desde las azoteas de las casas y desde detrás de las ventanas, los arqueros disparaban sin cesar, y desde todas y cada una de las calles volaban piedras y venablos lanzados por hombres furiosos que, espada o cuchillo en mano, se abalanzaban a matar como posesos. Había mucha rabia allí. Esa misma mañana habían entrado en Córdoba como vencedores. Después de que el senado de la ciudad doblara la cerviz, Agila, Rex Gotorum, había irrumpido a caballo en las iglesias y palacios de la ciudad sometida. Luego, sin saber muy bien por qué, todo se fue al infierno. Brotó una chispa en la mente de alguno de los humillados, y lo que había sido miedo y derrota se transformó en odio y furia, y los que habían entrado como conquistadores se vieron rodeados, acuchillados, derribados de sus caballos, pisoteados, despedazados. Y entonces comenzó a llover. Sangre y lluvia sobre las viejas calles de Córdoba. Y ahora solo trataban de sobrevivir, y para ello había que salir de aquella ciudad transformada en maldición. Gritos,
muerte, sangre, lluvia. Se abren paso a fuerza de lanza y espada. Los caballos resbalan sobre las empavesadas calles y caen al suelo relinchando y coceando. Los hombres maldicen y alzan sus escudos para protegerse. No todos lo logran. Muchos aúllan de dolor. Otros lloran en el suelo mientras tratan de sujetarse las entrañas y la vida. Ya están en el viejo foro. Vieja gloria arruinada teñida de nueva sangre. Más y más cordubenses se suman al combate. En el torbellino de muerte ya solo se piensa en salir de allí con vida. Con vida y con el tesoro real. No va a ser fácil. Un venablo hiere en el cuello al caballo del rey. La bestia se detiene en seco. Tiembla espasmódicamente y se derrumba. Pero llueve tan fuerte y gritan tanto los hombres en torno del caído monarca que el relincho del gran bruto y los gritos de Agila se pierden en el tumulto. El hijo del rey ve cómo cae su padre y corre a ayudarlo. Pero aún es un muchacho. Tan solo eso. Una flecha lo alcanza en la garganta y muere. Leovigildo, Rey de los Hispanos, 2023, Introducción. Esta es la historia del hombre que, en su propio tiempo, mereció que se le diera el título de Rey de los Hispanos. Fue un señor de la guerra invencible, un legislador sagaz, un estadista genial y un padre fracasado. Cuando subió al trono, Hispania era una tierra de guerra y caos, fraccionada en múltiples señoríos y reinos, en donde los godos, en verdad, solo eran dueños de la tierra que sombreaban sus lanzas y parecían destinados a perecer por mor de la victoriosa reconquista romana de Justiniano y por la belicosa presión que sobre ellos ejercían los francos norteños, y en la que solo parecían poder aspirar a sobrevivir penosamente, y a no volver a desgarrarse en guerras civiles. Cuando murió, dejaba tras él un reino poderoso y ordenado en el que godos e hispanoromanos se regían por una misma ley y en el que su voluntad se había impuesto desde el Finis Terrae, de los ahora sometidos suevos, hasta el río Ródano de los antiguos galos y desde el mar Cantábrico hasta la frontera con la Nueva España romana. Eran las fronteras de un reino que ya no aspiraba a sobrevivir, sino a seguir expandiéndose y a rivalizar con los reinos francos y con el Imperio romano por la hegemonía en Occidente. Si Leovigildo hubiera sido rey en las contemporáneas Britania o Escandinavia, su vida hubiera sido leyenda. Pero fue rey en Hispania y sus hechos son historia. Yo he pretendido contar esa historia. La historia de un rey, pero también la de un hombre con múltiples facetas, la del hábil y feroz guerrero que se ponía al frente de su hueste para emprender atrevidas expediciones, la del estadista genial y un tanto soñador, la del legislador pragmático, la del político manipulador, la del implacable rey que no toleraba oposición alguna y la del creyente devoto. La del esposo de conveniencia que vivió sin amor y la del padre traicionado por su propio hijo, la del hombre sin piedad que ordena, o al menos permite, la ejecución de ese hijo para facilitar el trono al otro, al fiel, al bueno, y, con ello, la paz al reino por el que tanto había combatido. Pretendo también comprender a un hombre, a un ser humano, pleno de contradicciones, de luces y sombras hasta el punto de que en su figura, glosada por sus contemporáneos y por los que tras ellos vinieron, se amalgaman hazañas y crímenes como la plata y el plomo en las minas argentíferas. En su tiempo fue alabado, aclamado, temido, denostado, maldecido. Siendo así que, como ya he señalado más arriba, el historiador Franco Gregorio de Tours lo denominó, significativamente, y en 4 ocasiones a lo largo de su Historia Francorum, Rey de los Hispanos. Título singular, pues solo a él se lo concede. Singularidad más destacable si cabe si uno se percata de que Gregorio de Tours nunca llama, Rey de los Galos, a ninguno de los monarcas francos de su tiempo, y cuando, además, se advierte que Leovigildo no solo es llamado, Rey de los Hispanos, por Gregorio de Tours, sino también por el historiador de los longobardos de Italia, Pablo Diácono. Un hecho que debería hacernos meditar acerca del tipo de fama que Leovigildo proyectó no solo entre los suyos, sino también entre las gentes de los demás reinos europeos. Pero Gregorio de Tours también señala la despiadada voluntad de Leovigildo, de aplastar cualquier oposición a su gobierno,
mató a todos los que acostumbraban a asesinar a los reyes sin dejar de ellos a ninguno que orinase contra la pared. Cuestión esta, la de ser un rey implacable, que también destacó otro de sus contemporáneos, San Isidoro, quien subrayaba que, por la violencia de su avaricia y envidia, a todos los que vio que eran poderosos, o les cortó la cabeza, o los proscribió privándoles de sus bienes. Pero Isidoro también señala su faceta de gobernante eficaz e innovador. Fue el primero que hizo aumentar el erario y el fisco y también fue el primero que se presentó a los suyos en solio, cubierto con la vestidura real. Y todo ello a la par que resalta su infatigable actividad guerrera. Estimando peligroso el ocio, decidió ampliar su reino con la guerra, así como la devoción que le profesaban sus soldados y el timbre que le daban sus innumerables victorias. Por su parte, el autor de las vidas de los santos padres de Mérida, que escribió hacia el 633, se las veía y se las deseaba para definirlo correctamente. Reconoce a regañadientes su tolerancia religiosa y generosidad. A pesar de ser arriano, nos dice, a la vez lo define como monstruoso dragón o como despiadado y muy cruel Leovigildo, o lo tilda de nuevo faraón, e incluso llega a deslizar la velada insinuación de que Leovigildo era un servidor del maligno y un precursor del anticristo. Para otros, como Braulio de Zaragoza o Juan de Víclaro, Leovigildo no solo era un hereje, sino también el eficaz instrumento de la ira de Dios, el poderoso rey que esgrimía una vengadora espada, para desolación y castigo de los impíos, o que manifestaba su justiciero poderío como exterminador de tiranos y vencedor de invasores de Hispania. Ante este aluvión de contradictorias y tremendas impresiones, es fácil concluir que los contemporáneos de Leovigildo y sus inmediatos continuadores se veían desbordados por su figura y obligados a reconocer que Leovigildo fue algo más que un monarca agresivo y ambicioso, con éxito en el campo de batalla y capacidad para gobernar. Sobre todo, porque sus acciones y logros tuvieron como consecuencia la construcción de algo nuevo y fuerte en la, hasta entonces, bravía y caótica Hispania. Ese, algo nuevo, se manifestaba poderosamente en, el valor de unidad, con el que Leovigildo dotó a su reino. Un reino que, con la acción de monarcas como Recaredo, Sisebuto, Suintila, Sisenando, Chintila, Recesvinto, etc., se singularizó más y más en el contexto de los reinos del occidente europeo del siglo VII al definirse por el triunfo de ideas como la de que el rey gobernaba, pero no poseía el reino, o la de que estaba obligado a cumplir las leyes y a gobernar en favor de la prosperidad del pueblo y de la patria. Ideas muy alejadas de las que triunfaban en la Francia merovingia del momento, en la que el sentido patrimonial que los reyes tenían sobre sus dominios era norma y en la que sus súbditos, francos salios y ripuarios, galorromanos, sajones, turillos, alamanes, etc., se regían por diferentes códigos legales. Y es que la historia de la fuerte diferenciación existente entre las ideas y conceptos de rey, poder, pueblo, patria, ley, imperantes en Hispania, por un lado, y, por otro, en la Galia y el resto del occidente europeo, arranca del reinado de Leovigildo. Es con él con quien se inicia el proceso de territorialización de la monarquía visigoda y es con él con quien da sus primeros pasos la sinonimia que terminó por establecerse entre reino de los godos e Hispania. Una sinonimia, una confusión de términos que llevó a que en el canon del Cuarto Concilio de Toledo de 633 se recogiera que el rey gobernaba en favor del bienestar del Hispaniae Populi. Un concepto, Hispaniae Populi, que englobaba a todos los habitantes del reino y que también se evidencia en el Liber Judiciorum, donde la voz Hispania engloba la totalidad de territorios que integraban la monarquía visigoda, incluyendo a los del antiguo reino suevo y a los de la Galia. Hasta aquí el programa de Tardes Literarias de hoy, te esperamos en esta tu emisora de referencia, la próxima semana con otro autor o autora que nos hablará de sus trabajos. Hasta la semana que viene. Agricultura agrovoltaica con energía solar. ¿Pueden los agricultores aprovechar el sol 2 veces y proteger tierras agrícolas vitales? Hay un lado oscuro de las granjas solares comerciales, uno que, según Michel Bindock, de 25 años, rara vez se discute abiertamente en la industria. Debido a que los cultivos y los paneles solares prosperan en condiciones similares, campos amplios y soleados, gran parte de las mejores tierras agrícolas de Estados Unidos se están dedicando a operaciones fotovoltaicas a escala de servicios públicos. Es una medida que puede alterar permanentemente la tierra que nos alimenta, así como destruir ecosistemas valiosos. Es por eso que queremos entrar y ser una voz de la naturaleza,
por así decirlo, para los desarrolladores de energía solar, dice Bindock, director ejecutivo de Fundusol, una startup que espera facilitar el doble uso de la tierra. Forma parte de un equipo de cofundadores, todos jóvenes, 3 de Stanford y 1 de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, que en 2021 quedaron fascinados con la idea de la agrivoltaica, la integración reflexiva de la producción de energía solar en la agricultura. La agrovoltaica tiene el potencial de cambiar la forma en que usamos nuestra tierra, dice Peter Westbrook, de 25 años, codirector de investigación y desarrollo de Fundusol. El American Farmland Trust estima que sin intervención política, el 83% del nuevo desarrollo de energía solar probablemente tendrá lugar en tierras agrícolas, y la mitad de ellas en las mejores tierras del país para producir alimentos y otros cultivos. La tierra es algo que, a medida que nuestra sociedad se desarrolle, no tendremos más, de hecho, podríamos tener un poco menos a medida que los océanos crezcan, dice Westbrook. Por lo tanto, la capacidad de innovar en el uso de nuestra tierra será realmente importante para nosotros como sociedad en el futuro. Sol y sombras. Quizás no sea una coincidencia que 3 de los cofundadores de Fundusol crecieran en la soleada Arizona, donde en Phoenix el termómetro superó los 110 grados Fahrenheit todos los días del pasado mes de julio. Hace mucho calor, especialmente en verano, y nuestros veranos serán cada vez más calurosos, dice Esteban Herrera Vendrell, de 25 años de edad, codirector de investigación y desarrollo. En el caso de los cultivos tolerantes a la sombra, como las hortalizas de hoja verde y otras hortalizas, una sombra adecuada puede ser crucial. En los climas áridos, el estrés térmico reduce los rendimientos y la evaporación agota el agua de riego, lo que genera una pérdida de ingresos. Además del valor significativo de la energía fotovoltaica en las regiones soleadas, la agrovoltaica puede proporcionar una sombra esencial para los cultivos que se encuentran debajo. Sin embargo, un diseño inadecuado del sistema puede generar un calor excesivo o muy poca luz que se filtre, anulando los beneficios de la agrovoltaica. Aquí es donde el algoritmo de Fundusol sobresale, ayudando a diseñar el sistema óptimo para cualquier proyecto. Esta conexión entre el estado de origen y el estado de origen es lo que unió inicialmente a 2 de los cofundadores durante esos primeros días del primer año cuando todo parecía posible. Una noche de septiembre, Bindock montó su bicicleta hasta el dormitorio de Herrera Vendrell para pasar el rato en Stanford por primera vez después de conectarse durante la orientación. De alguna manera empezaron a hablar sobre la investigación en la escuela secundaria. Bindock mencionó su paso como pasante en energía solar y lo que aprendió sobre la agrovoltaica. Herrera Vendrell compartió sobre un proyecto de física en el que modeló la temperatura de un asteroide en cualquier punto dado de su órbita. Al predecir el rendimiento agrícola y solar de un sistema antes de su instalación, Fundusol puede iterar sobre millones de sistemas posibles para elegir el mejor diseño para cualquier proyecto, en cualquier lugar. Incluso podemos recomendar un programa de cultivo óptimo para los cultivos, además de elegir el mejor sistema. Para hacer eso, tuve que considerar las sombras que las diferentes partes de la superficie del asteroide producen en otras partes de la superficie, las luces entrantes y la física térmica real del propio asteroide, explica, y ahí es cuando todo hizo clic. Aunque parezca un problema completamente aparte, en la agrivoltaica es muy importante considerar cómo la ubicación de estos sistemas fotovoltaicos afecta a su temperatura, afirma. Las sombras pueden reducir la eficiencia de los paneles fotovoltaicos, pero también el exceso de calor. Los paneles solares pierden productividad en los días verdaderamente abrasadores, con los sistemas residenciales comenzando a fallar a 104 grados y los sistemas a escala de servicios públicos a 122 grados. Los cultivos agrícolas también tienen un rango preferido de temperatura y exposición al sol que, en el entorno adecuado, puede combinarse en un círculo virtuoso con el microclima creado por los paneles solares. ¿Podrías escribir un algoritmo para ese seguimiento? Bindock se preguntó en voz alta. Su conversación se prolongó durante 4 horas, mucho después de la medianoche. Y a la mañana siguiente, parecía menos una idea loca y más una idea viable. Bindock, que llegó a Stanford con ambiciones empresariales, empezó a poner en marcha el proyecto. Invitaron a Peter Westbrook, de Kansas, a unirse a ellos y reforzar el lado computacional y comercial del equipo. ¿Qué pasa con un informático? Bindock dijo que también conocía a alguien y llamó a Luca Borletti de Carnegie Mellon, un amigo al que conoce desde 7º grado.
Incluso Herrera Vendrell, que nunca había considerado una startup antes de esa fatídica conversación, intervino. Era una idea demasiado buena para decir que no. ¿Cómo funciona? Durante los últimos 2 años, el equipo de Fundusol ha creado una plataforma para ayudar a los agricultores y ganaderos a optimizar múltiples sistemas, electricidad, riego y los cultivos o el ganado que se dedican a criar. No es un enfoque único para todos. Le permite optimizar simultáneamente un diseño sobre estos ejes y obtener lo mejor de ambos mundos según las necesidades de la granja, dice Westbrook. Luca Borletti, director de tecnología, dice que inmediatamente se sintió atraído por la complejidad del problema. La agrovoltaica es la coubicación de estos sistemas realmente complicados, como la fotovoltaica y los cultivos, y la biología es tan complicada como puedas imaginar, afirma. En operaciones a escala de servicios públicos, los paneles fotovoltaicos generalmente se instalan cerca del suelo y en formaciones densas, maximizando la cantidad de terreno para convertir la energía del sol en electricidad para la red. La agricultura es más difícil dentro de este diseño, pero no imposible. Los agricultores pueden plantar debajo de los paneles solares flores silvestres para las abejas y otros polinizadores, o permitir que el ganado más pequeño, como ovejas o cabras, paste en los pastos debajo y alrededor de ellos. Sin embargo, los investigadores están comenzando a probar otras configuraciones de paneles solares que permiten el florecimiento mutuo de cultivos o ganado junto con la energía renovable. Los paneles se pueden espaciar a intervalos más amplios y a alturas más altas para permitir que el ganado pase por debajo o para que las hileras de vegetales de hojas verdes atrapen más rayos del sol de la mañana. La tecnología agrivoltaica es más difícil de vender en climas del norte como Nueva Inglaterra, el noroeste del Pacífico o el Reino Unido. Pero en el árido desierto del suroeste o en el Valle Central de California, los paneles solares pueden servir como una especie de sombrilla para proteger los cultivos del sol abrasador. Investigadores de la Universidad de Arizona descubrieron que la producción de tomates cherry, sensibles al calor, se duplicaba con paneles fotovoltaicos, y la producción de chiles chiltepín, un pimiento picante nativo que en la naturaleza crece debajo de los árboles, podría triplicarse con paneles solares. Los ganaderos también pueden beneficiarse de la energía agrivoltaica, ya que la sombra de los paneles solares puede mantener a los animales frescos y menos estresados. En ambos escenarios, los paneles fotovoltaicos crean condiciones de crecimiento más templadas y, lo que es más importante, generan electricidad para ayudar a alimentar la granja o compensar los gastos. Las instalaciones agrovoltaicas en tierras agrícolas de Estados Unidos están produciendo más de 7.000 megavatios de electricidad en aproximadamente 47.000 acres, según el proyecto Inspire del Laboratorio Nacional de Energía Renovable, NREL, pero esto es solo una fracción de lo que podría producirse. Un estudio identificó más de 860.000 acres que podrían beneficiarse de la agrovoltaica. Extraescolares de energía. El equipo de Fundusol dice que gestionar una startup junto con su trabajo de clase es un desafío, pero que el apoyo externo ha validado su camino. A principios de 2024, el equipo ganó $10.000 del Departamento de Energía de Estados Unidos a través del concurso Power Up, un premio para apoyar a nuevos y diversos participantes en el campo de la energía solar. En 2023, Fundusol recibió una subvención de transferencia de innovación del Centro Tomcat para la energía sostenible. Sin la financiación de Tomcat, mi opinión personal es que no tendríamos la motivación para seguir adelante, dice Bendock, señalando cómo, especialmente como estudiantes universitarios, renunciar a las pasantías de verano en otras empresas tiene un costo de oportunidad. Fundusol utilizó las subvenciones para asistir a la Conferencia Mundial Agrivoltaics 2024 en Denver este verano, así como a la Cumbre de Granjas Solares en Chicago. Con una base de clientes en crecimiento, esperan ampliar su equipo este año. Mi visión es que, a corto plazo, podamos crear un servicio que resuelva los problemas energéticos más difíciles con respecto a la energía solar, afirma Bendock. Actualmente, Fundusol está contratando para puestos de pasantías y becas para el verano de 2024. Los estudiantes universitarios de Stanford deberían solicitar la oportunidad de unirse a ellos en la expansión del despliegue de la energía agrivoltaica. Este artículo es parte de la serie Tomcat Center Spotlight diseñada para resaltar el impacto y la trayectoria del trabajo de profesores y estudiantes que recibieron financiación a través de nuestro programa de transferencia de innovación, Soluciones Tomcat y becas de graduado.
Agricultura agrovoltaica con energía solar. Revistanube.com. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez y orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.